Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar acá en esta charla que tenemos los miércoles. Ya empezamos desde el año pasado, lo que inicialmente lo llamamos los martes de sanación, y este año nos pasamos para los miércoles de sanación. O sea, el objetivo es como mirar distintos aspectos que tienen que ver con la necesidad de sanar nuestra mente, ¿no? Sanar nuestra mente de los resentimientos, de los conflictos, de los problemas que continuamente podemos tener, que aparentemente tenemos, y, y perdonar, ¿no? Porque necesariamente para poder sanar la mente tenemos que perdonar, ¿sí? Perdonar. Hoy vamos a ver uno de los temas, la semana pasada, hace 15 días, estuvimos viendo un tema muy importante que fue el tema de la valía desde la mirada de un punto de vista, ¿sí? ¿Sí? Bueno, el ego nos va eh, educando, ¿cierto? Para que desconozcamos nuestra valía. Y digamos de que nuestra Sí, valía nunca está en discusión porque nuestra valía la estableció Dios, ¿sí? Y no depende de lo que hagamos, ¿sí? No depende de lo que digan las demás personas de nosotros, nada de eso, ¿sí? Porque nuestra valía la estableció Dios. Habíamos encontrado unas frases muy bonitas de Jesús sobre decía, por ejemplo, de que Dios mismo está incompleto sin mí, ¿sí? O sea, para destacar, pues, nuestro valor, nuestra trascendencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, hoy vamos a mirar este elemento del sacrificio. Ya hace unos días, hace unos meses, no sé, habíamos trabajado el sufrimiento, ¿no? ¿Sí? Y lo habíamos relacionado mm, con el tema de que, ¿qué es lo que nos hace sufrir? No la conducta de mi hermano o lo que yo vea en el mundo, sino mis propios pensamientos sobre la conducta de mi hermano o sobre el mundo. Es mi interpretación lo que me hace sufrir, ¿sí? Entonces se trata de cambiar esa interpretación que tengo, ¿no? Cambiar esa interpretación para dejar de sufrir, ¿sí? ¿Sabe? Recuerden que las primeras lecciones, las 20 30 primeras lecciones están dedicadas a cambiar, a la necesidad de que cambiemos los pensamientos para dejar de sufrir, ¿sí? Y ahora vamos a mirar el otro elemento como esos dos elementos centrales en el ego, como es el sacrificio, ¿cierto? O sea, el sacrificio es una creencia central en el sistema del ego, ¿sí? Alguien tiene que perder para que otro gane, ¿no? O yo tengo que renunciar a determinadas situaciones personales, ¿sí? A determinados derechos, con el fin de que otro se beneficie de ello, ¿no? ¿Sí? Y si entonces, si alguien tiene que perder para que otro gane, pues eso, acuérdense que se parece mucho a la cuarta ley del caos. La cuarta ley del caos nos dice que atribuimos valor a aquello de lo que nos apropiamos, lo cual implica de que si yo gano, hay otro que pierde, ¿no? Esa es la lógica de este mundo. Unos ganan y otros pierden, ¿no? La lógica del Espíritu Santo, la lógica del amor y de Dios es que todos ganamos, nadie pierde, ¿sí? Porque en realidad no pueden haber ganadores y perdedores sino dentro de la lógica del ego, porque como hijos de Dios lo tenemos todo, ¿cierto? No tenemos, no tenemos nada que perder,
todo lo tenemos, ¿sí? Sino que por nuestra creencia de que perdemos, y eso tiene que ver con el sacrificio, entonces continuamente nos estamos comparando, ¿sí? Y continuamente estamos trabajando en que tengo que renunciar a determinadas cosas para lograr determinadas, para lograr salvarme, por ejemplo, ¿sí? O sea, y con esa lógica del sacrificio, de que tengo que renunciar para lograr mi objetivo, para salvarme o para en beneficio de otro, ¿sí? Desconozco el hecho de que no puedo quitarle nada a nadie, realmente. Todo me lo quito a mí mismo, ¿sí? Todo me lo quito a mí mismo. Siempre soy yo el del tema, ¿no? ¿Sí? Aparentemente le puedo quitar a mi hermano algo, pero en realidad el que se está quitando y desconociendo su valía, su valor como hijo de Dios soy yo, ¿cierto? Entonces, ese elemento del sacrificio se basa en la idea de que tengo que renunciar para poder recibir, ¿sí? O tengo que dar para obtener. Es la creencia de que para tener el amor de Dios tenemos que pagar un precio, ¿cierto? Generalmente en forma de sufrimiento para expiar nuestra culpa, para pagar nuestra culpa, ¿no? Entonces, la lógica del ego se basa en el hecho de que tengo que pagar, ¿sí? Para poder sanar, pagar por mis pecados, pues ya sabemos que el pecado es un elemento central en el ego, ¿sí? Pero en el curso Jesús nos va a decir que nosotros no somos pecadores, cometemos errores, pero los errores se pueden corregir. En cambio, el perdón hay que pagarlo, ¿no? Entonces, importante eso, ¿no? ¿Cierto? Nadie pierde y todos ganan. O sea, esa es la lógica del Espíritu Santo, de Dios, de Jesús. Para el ego siempre habrá ganadores y perdedores, ¿sí? Para el ego siempre tendré que ganarme con sacrificio, ¿sí? El amor de Dios, cuando el amor de Dios siempre lo tengo, siempre lo he tenido, ¿sí? Otra cosa es que no crea que lo tenga, ¿no? Pero justamente eso es lo que nos plantea el curso, ¿no? La necesidad de cambiar esos pensamientos eh, que nos hacen sufrir, y uno de ellos tiene que ver con el sacrificio. Bueno, entonces, si quiere, yo les había mandado como un documento, pero si lo tienen en el libro también lo podemos mirar. Hola Martín, ¿cómo estás? Qué bueno. Y Hermoso, San, hermoso, hermoso. ok, San, hola San. Muy Hola, bien. Hola San, qué bueno que nos acompañe de nuevo. Muy, gracias, Te gracias. escu- te escuchaba, Jorge, y pensaba que hoy compartimos uno de los atributos de los maestros de Dios, que es la generosidad. Y qué maravilla esta descripción que haces del sacrificio, porque es la ausencia de generosidad, ¿no? El sacrificio es la versión de la generosidad que tiene el ego. sí, Qué interesante como esto que decías recién, ¿no? Siempre que uno da, hay algo que se quita. Es decir, uno está en un lugar y está sacrificando estar en otro, ¿no? Cuando la generosidad reinterpretada eh, nos coloca en ambos lugares. Es interesante lo que sucede
con el gesto de la generosidad. Te escuchaba y me venía muy claro esto de, de que cuando uno abandona este atributo, automáticamente tiene que creer en algo y cree en el sacrificio, ¿no? Cuando deja de creer en la generosidad, que es natural, uno cree en el sacrificio. Qué bueno, qué bonito lo que dices, Martín, sí, cierto, ¿no? Sí. O sea, es que queremos hacer las cosas solos, ¿sí? Claro, Desconocemos que somos hijos de Dios, nuestra naturaleza de hijos de Dios, y queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Entonces, no, dentro de esa lógica no entra la generosidad, claro, ¿sí? Tiene que necesariamente que llevarse el sacrificio, ¿no? ¿Sí? Porque si no quiero hacer todo a mi manera, con mis propios medios, desconociendo mi naturaleza de hijo de Dios, que lo tengo todo, pues entonces tengo que llenarme la vida de sacrificio, ¿sí? Y de sufrimiento, ¿no? Mucho sufrimiento y mucho sacrificio, ¿no? Sí. Bueno, entonces les propongo que leamos el capítulo o la pregunta 13. ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Yo lo saqué todo completo porque nos da muchas luces para entender todo el contexto de lo que es el sacrificio en lo que, como aparece en el texto, ¿no? Bueno, entonces estamos ya en la página 38 del manual para el maestro, ¿cierto? O en el texto que les envié. Eh, el párrafo primero dice, eh, primero, la pregunta 13 es, ¿cuál es el verdadero significado del sacrificio? El párrafo uno nos dice, aunque en la realidad el término sacrificio no tiene absolutamente ningún significado, en el mundo ciertamente lo tiene. Al igual que todas las cosas del mundo, su significado es temporal y una vez que deje de haber necesidad de él, se disolverá finalmente en la nada de donde provino. A ver, pues empecemos. Aunque en la realidad el término sacrificio no tiene absolutamente ningún significado, en el mundo ciertamente lo tiene. O sea, aquí ya entramos como recuerden que el curso está escrito como decir, como en dos niveles, ¿no? ¿Cierto? El nivel uno es Sí, el nivel de Dios, ¿sí? Es un nivel completamente no dualista, no admite sino a Dios y su creación, ¿cierto? Y sí, el cambio del nivel 2 que Jesús nos habla es el nivel de este mundo, el mundo del ego, ¿no? sí, Eh, entonces, ahí es importante tener en cuenta eso, ¿no? Dice, aunque en la realidad el término sacrificio no tiene absolutamente ningún significado, en el mundo ciertamente lo tiene, ¿no? A ver, recuerden que la palabra realidad es otra palabra que también es necesario como aclarar en este contexto, ¿no? La realidad, sí. la realidad en el curso habla digamos, del cielo, del reino de Dios, de la eternidad, ¿cierto? Hablar de De realidad es lo hablar real. sí, de lo real, de espíritu puro, ¿no? ¿Cierto? Lo real, espíritu puro, completamente distinto a las ilusiones del ego, ¿no? A este mundo que está montado sobre las ilusiones, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ahí para diferenciar, para Sí, aclarar de qué nos está hablando Jesús ahí. Entonces, en la realidad, o sea, en el reino de Dios, el término sacrificio no tiene absolutamente ningún significado. En el mundo ciertamente lo tiene. En el reino de Dios lo tenemos todo. O sea, que estamos en la plenitud. No hay nada
no hay que renunciar a nada, porque justamente lo tenemos todo, ¿sí? Estamos unidos a Dios, ¿sí? Entonces, al igual que todas las cosas del mundo, está aquí hablando del sacrificio, su significado es temporal. Y una vez que deje de haber necesidad de él, se disolverá finalmente en la nada de donde provino. Ya. Cuando dijéramos, se realice el proceso de expiación y cuando regresemos a Dios, pues este término va a desaparecer. ¿Sí? Es una ilusión que tenemos que superar con la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús. Ahora, ahora ya nos dice Jesús acá, de momento, su verdadero significado es una lección. Ahora, en este momento, su verdadero significado es una lección. Al igual que todas las demás lecciones, es una ilusión, puesto que en realidad no hay nada que aprender. ¿Sí? No tenemos nada que aprender. Ahí estamos hablando de, de- de- del reino de Dios, ¿cierto? Pero en este mundo del ego, en el mundo de la separación, ¿sí? Creemos que tenemos que aprender, necesitamos aprender en este mundo, ¿cierto? Pero lo que nos va a decir Jesús con todo su curso, el curso de milagros, es que un curso de milagros justamente está hecho para aprender a perdonar, para aprender a dejar de lado las ilusiones del ego, para aprender a dejar de lado la creencia en el sacrificio y en el sufrimiento, ¿cierto? Es decir, de momento, su verdadero significado es una lección. Al igual que todas las demás lecciones, es una ilusión, puesto que en realidad no hay nada que aprender. Esta ilusión, no obstante, debe ser reemplazada por un mecanismo correctivo. Otra ilusión que reemplace a la primera para que ambas puedan finalmente desaparecer. La primera ilusión que debe ser desplazada antes que otro sistema de pensamiento pueda arraigarse, es que abandonar las cosas de este mundo supone un sacrificio. Esa es una ilusión que hay que abandonar. El abandonar todo lo de este mundo no es ningún sacrificio. No es ningún sacrificio. ¿Qué podría ser esto sino una ilusión, dado que el mundo en sí no es más que una ilusión? ¿Sí? Entonces volvemos de nuevo a la necesidad de tener claro los dos niveles. Jesús nos dice que el mundo es una ilusión, ¿sí? Que el sacrificio es una ilusión, que la muerte es una ilusión, que el cuerpo es una ilusión. Ahí está hablando del primer nivel, ¿cierto? Del reino de Dios, ¿sí? En este mundo, entonces, como creemos en este mundo, creemos en el cuerpo, entonces lo consideramos que no es una ilusión, ¿cierto? Por eso es importante que tengamos claro la manera como escribe Jesús, ¿cierto? ¿Sí? Y nos dice aquí que la primera ilusión que debe ser desplazada antes que otro sistema de pensamiento pueda arraigarse es que abandonar las cosas de este mundo supone un sacrificio. ¿Qué podría ser esto sino una ilusión, dado que el mundo en sí no es más que una ilusión? ¿Sí? No sé si quedó claro esta parte, ¿sí? ¿O hay algo que necesiten aclarar más o, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Los dos niveles en que está escrito el curso, ¿sí? Porque pues es fuerte decir, no, es que el mundo es una ilusión, pero ¿cómo es una ilusión si yo lo estoy viendo, si estoy sintiendo, si estoy sufriendo? ¿Sí? Pero cuando hablamos de que el mundo es una ilusión, estamos hablando del nivel uno, el nivel digamos, del- de la creación, de las creaciones de Dios. ¿Sí? Bueno, es importante eso, ¿no? ¿Sí? Lo que nos dice ahí Jesús, abandonar las cosas de este mundo no es ningún sacrificio, ¿sí? Porque todas las cosas de este mundo lo que nos hacen es, pues lo que nos causan es conflicto, sufrimiento, pérdida, desvalorización, enfermedad, ¿sí? Eso es lo que tenemos que
sanar. Y Jesús nos está hablando de que eh, dejemos de lado las ilusiones, ¿cierto? Pero nos dice, nos da como siempre una salida. Dejamos de lado las ilusiones, pero con otra ilusión, que es el perdón. El perdón es una ilusión, pero es una ilusión que sana, ¿sí? Que no nos hace daño, que no nos engaña, que sana nuestra mente, ¿sí? Entonces, importante eso, ¿no? Entonces, siempre valernos del perdón, ¿sí? Bueno, ah, cuando hablamos de ilusiones, pues dijimos que era algo que creemos que es real, pero que no lo es, ¿sí? Y hay una ilusión, quizás la principal ilusión que existe es la creencia en que nos separamos de Dios. Y a partir de esa creencia en la separación de Dios se desprenden las demás ilusiones, ¿sí? Se desprende el sufrimiento y el sacrificio, ¿sí? Partimos siempre de ahí, de esa creencia en la separación de Dios que nos generó culpa, que nos va a generar culpa, conflicto, miedo, ¿cierto? Entonces, Jesús nos va a decir que nunca nos hemos separado de Dios. Ese es el principio de la expiación. Nunca nos hemos separado de Dios. Otra cosa es que creamos que nos separamos de Dios. Y para eso, como la creencia en la separación es muy fuerte y la creencia en la culpa es muy fuerte y la creencia en el miedo al castigo es muy fuerte, pues Dios nos dio, creó al Espíritu Santo para que nos ayude a corregir nuestra mente, ¿sí? Bueno, no sé si tienen algo que aclarar o algo que le llegue con respecto a lo que acabo de decir. Bueno, entonces si quieren, miremos el párrafo 2. Párrafo 2. Dice, se tiene que haber aprendido mucho para reconocer y para aceptar el hecho de que el mundo no tiene nada que ofrecer. El mundo no tiene nada que ofrecer. ¿Qué puede significar el sacrificio de lo que no es nada? No puede significar que como resultado de ello tengan menos. De acuerdo con el pensar del mundo, no hay sacrificio que no incluya el cuerpo, ¿sí? Entonces aquí aparece ya el elemento del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Para el mundo, este mundo, el sacrificio tiene que ver siempre con el cuerpo, ¿sí? Siempre tiene que ver con el cuerpo. Entonces, piensa por un momento en lo que el mundo llama sacrificio. El poder, la fama, el dinero, los placeres físicos. ¿Quién es el héroe, entre comillas, que posee todas esas cosas? ¿Qué significado podrían tener excepto para un cuerpo? Mas un cuerpo no puede evaluar. Al ir en pos de tales cosas, la mente se identifica con el cuerpo, ocultando su identidad y perdiendo de vista lo que realmente es. Acuérdese que hay una lección. Jesús nos va a decir que no soy un cuerpo, soy libre, ¿sí? No soy un cuerpo, ¿sí? Ahí cuando estamos hablando de que no soy un cuerpo, estamos hablando del primer nivel, del nivel de Dios, del nivel espiritual, del nivel de no dualista, ¿cierto? En este mundo nos creemos un cuerpo, ¿sí? Y es difícil decir que no somos un cuerpo, ¿cierto? Pero es importante tener claro de que no podemos quedarnos ahí solamente, ¿sí? Tenemos que ver nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza espiritual, ¿sí? Entonces, cuando nos centramos en el cuerpo, olvidamos que la única manera donde podemos cambiar es en nuestra mente, ¿sí? Donde podemos sanar nuestra mente de la culpa, del miedo, del sacrificio, es en la mente. Y si me quedo pegado al cuerpo, no veo que el trabajo que tengo que hacer es cambiar mis pensamientos, ¿sí? Cambiar todos los pensamientos que me hacen sufrir. Jesús nos va a decir que el secreto de la salvación
es que todo nos lo hacemos a nosotros mismos. ¿Sí? Todo nos lo hacemos a nosotros mismos, con, digamos, nuestra creencia en el cuerpo, precisamente. Ponemos todo nuestro centro en el cuerpo, ¿sí? Y desconocemos la mente, donde con la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús y perdonando, vamos sanando nuestra mente, ¿sí? ¿Alguna pregunta o alguna opinión sobre esta parte? Es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Jorge, Sí, Isa, saludos a todos, qué bueno. abrazos. Bueno, realmente me encanta lo que hasta ahora llevamos porque lo que nos has invitado es a que tengamos esas dos miradas del curso de milagros, pero que a la vez vamos a la mirada del espíritu, que es la que puede ver que esto es una ilusión, es decir, es la que se ve plena, no hay condicionamientos, no hay pesos, no hay ideas que defender y allí puedes ver sencillamente cómo esto todo que vivimos aquí, que vemos con los ojos físicos, es ilusorio, es arena, así como los mandalas tibetanos, que hay tanta pulcritud en hacerlos y en ponerles colores y al final se pueden borrar tan sencillo como pasarle la mano. Realmente todo lo que sostenemos acá es de arena. Y si vamos a esa mirada del espíritu, que es la que le quita significado, que de hecho está en la primera línea, eh, puedes ver sencillamente como todo esto, que parece que pesa, porque por ejemplo el sacrificio ha sido, o sea, lo he visto desde esa visión de estar en el juego de la ilusión como algo que soporta institucionalidad, la familia, la profesión, todo implica un gran nivel de sacrificio y aún digamos que se pone más complejo es porque lo vemos como bondad. Entonces muchos están dispuestos a sacrificarse como bajo esa capa de bondad. Pero si vamos a lo que somos realmente, a esa esencia, a liberarnos de todas esas condiciones, esas definiciones, podemos ver claramente que esto es ilusión y que quitarle significado, ese perdonar que nos habla allí, nos lleva a esa paz que siempre es, digamos, el estado en que nacemos, tenemos y está constantemente allí. Eso quería, pues, comentar. Qué bello, qué bello. Isa, muchas gracias. Sí, 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 sí. Dijéramos que lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? O sea, cómo el sacrificio soporta la institucionalidad, la familia, ¿no? ¿Sí? Y cómo se presta incluso para manipular, pues, a los miembros de la familia o a alguien. Tanto que me he sacrificado por usted y mire con la que me paga. Sí, eso es algo muy, muy cotidiano que escuchamos, ¿no? Sí. Y cómo también se disfraza de bondad. Es muy importante eso que dice, ¿cierto? Sí. Cómo esa bondad, detrás de esa bondad aparente hay mucha agresividad, ¿no? ¿Sí? Hay mucha agresividad, hay mucho desconocimiento de la valía del otro, de mi hermano, ¿no? ¿Sí? Desconozco a mi hermano, desconozco su valor, ¿sí? Entonces, tiene que ver también, porque todo está relacionado en el mundo del ego, tiene que ver con el perdón para destruir, ¿cierto? O sea, yo que soy tan especial, te perdono, ¿no? Un poco, yo que soy tan buena gente, me sacrifico por ti, ¿no? O sea, eso lo que hace es colocar a la otra persona, al hermano en una situación donde se desvaloriza por completo y eso necesariamente lo va a llevar al conflicto, ¿no? A sentir ira, a aumentar la separación, mejor dicho. Con esta lógica, pues vivimos separando, ¿no? Aparentemente desde la bondad y desde el amor, pero si eso no se tiene claro, entonces se manipula al otro, ¿no? Realmente. Sí. Muy bien. Jorge, Sí,
Esto que trae Isa y que, que estás comentando, me lleva a revisar el significado, ¿no? El significado que tiene el mundo. Es muy interesante porque cuando empezamos a ejercitar nos lleva a que todo el tiempo, con mucha amabilidad, nuestro maestro sabe, dice, el primer ejercicio, si te trae algún tipo de tensión, abandonalo. Pero todo el tiempo nos está poniendo a observar el significado que le dimos a algo y que se lo retiremos. Y es interesante porque cuando llegamos a la lección 25, nos dice que significado y propósito es lo mismo, ¿no? Y entonces nos empieza a decir que no sabemos el propósito de nada porque estamos mirándolo desde una perspectiva separada. Es decir, que todo en el mundo me está pidiendo un sacrificio, pero porque justamente el propósito que le asigné, digamos, la causa que tiene el mundo es el sacrificio que tuve que hacer de abandonar la fuente. Es muy interesante el planteo de, a ver dónde está, que nos dice, ¿no? Que en un momento nos hace reconocer que no somos el ego. Creo que los primeros dos párrafos de esa lección son impresionantes porque nos dice que no entendemos que todo es para nuestro bien. Porque claramente estamos a la defensiva. Pasamos por lecciones que estábamos a la defensiva y viendo venganza. Pero además, lo que es interesante es que justamente la venganza que nos propone la lección 22, que estamos viendo, o el ataque, los pensamientos de ataque, todo el tiempo nos están mostrando algo que tengo que entregar. Es decir, lo que Dios está buscando en este momento es amarme, pero la interpretación del pecado es que está pidiendo mi sacrificio. De hecho, uno de los grandes miedos a la muerte es devolverle la vida a Dios, ¿no? La creencia en la muerte es que Dios nos viene a buscar. Y que no es para nada lindo lo que lo que estamos diciendo, ¿no? Pensamos que hay un paraíso detrás, pero detrás de un sacrificio. Es imposible que haya un paraíso detrás de un sacrificio. Ah, qué bueno eso que dices, Martín. ¿Sí? ¿Cómo nos envuelve el ego, pues? ¿Cómo, cómo nos envolvemos nosotros mismos con las ilusiones del ego, ¿no? ¿Sí? Nadie nos hace nada, nadie. Todo nos lo hacemos nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros le ponemos palabras al hermano que no ha dicho, pero completamos la expresión para atacarnos y para, para sentirnos que necesitamos sacrificarnos para demostrar que somos especiales en últimas, ¿no? O sea, eso como una retroalimentación mutua, ¿no? Continuamente nos retroalimentamos con lo que hacen nuestros hermanos, ¿no? Entonces, lo interpretamos de acuerdo a nuestras conveniencias, ¿no? Para justamente desconocer nuestra naturaleza como hijos de Dios, que no vinimos a sufrir, ni a sacrificarnos, ni a nada, ¿no? ¿Sí? Vinimos a ser felices, ¿sí? Es muy, muy bonito todo esto, ¿no? Muy bien. Y el tema del cuerpo, ¿no? El tema del cuerpo siempre de por medio, ¿no? El cuerpo ahí, el cuerpo es el elemento fuerte que tiene el ego en su sistema de pensamiento, ¿no? ¿Cierto? Lo que me pasa a mí con mi cuerpo, lo que le pasa a mis hermanos con mi cuerpo, ¿no? Todo eso nos limita y nos impide ver eh, nuestra naturaleza divina, ¿no? Muy bien. Justamente, ¿no? El cuerpo justamente trae, si yo pongo el cuerpo acá, no puede estar allá. Es como, nos traen esa evidencia, ¿no? La mente tiene la capacidad de ser generosa, justo que compartíamos el atributo de la generosidad que al dar se recibe, ¿no?
Y justamente el cuerpo tiene el mandato, ¿no? De que si soy esto, no soy el hijo de Dios. El mandato de si estoy acá, no puedo estar allá. Si estoy con A, no puedo estar con B. Porque, digamos, es como el cuerpo de la manzana. Si te doy la manzana, no tengo manzana. Digo, ¿no? Como la sensación que da de pérdida cualquier cosa que se la observe como corporalidad. Si yo observo la manzana como corporalidad, ya hay una especulación, porque si te doy la manzana, no tengo manzana. Y compartir es media manzana. Es sumamente interesante, porque esa corporalidad es la que viene a dar testimonio gráfico de que siempre estoy perdiendo. Sí, así Sí, es. y eso de estar perdiendo me ubica, me lleva a pensar en esa limitación, en las limitaciones que pensamos, que vivenciamos en este mundo, las necesidades. Entonces, como esa necesidad, ese ego me envuelve que tienes que sacrificarte porque tienes que cubrir esto, tienes que ayudar y por ahí. Y, pero nos damos cuenta que es temporal y eso es aliviador, porque ese sacrificio no es eterno, pues no puede ser eterno, porque eterno es el Espíritu Santo, es la luz. Pero entonces ahora yo lo veo así, pero me sacrifiqué, pero era temporal, ya no, ya lo veo de otra manera. Eso me alivia, eso me llena. Qué bello. María, muy bello. Sí, Bellísimo. No más sacrificio. no más, No más. ya lo Bueno, hicimos. muy bien. Jorge, para Sí, responderle a Mariano, que está preocupado porque hay dos Martínez, ya no, bastante tienen con uno, imagínate si hay dos. Esto justamente de la corporalidad, para no, abrí la otra cuenta acá en la compu por si alguien necesita, comparto el texto en pantalla. Si te queda bien, si te sirve, si no, no. Si le sirve ir leyendo ahí, que lo vayamos leyendo, lo pongo. ok, sí, perfecto. Ok. Ah, música. Yo lo tengo aquí. Muy bien, muy bien. ¿Se lee? Qué ¿Lo bueno. leen? Sí, Ok, se lee bien. Bueno, yo lo tengo entonces, acá. si no lo tienen ahí, pueden leerlo en la pantalla. Vamos entonces para el párrafo 3, ¿parece? Que también sí tiene muchas muy buenas enseñanzas. Entonces, aquí dice, habíamos en el párrafo anterior, se había dicho de que cuando nos identificamos con el cuerpo, eh, nos confundíamos nuestra verdadera naturaleza como hijos de Dios, nuestra naturaleza espiritual, ¿sí? Entonces, habíamos perdido nuestra identidad y perdíamos de vista lo que realmente somos, ¿no? Eso nos dice al final del párrafo 2. En el párrafo 3 dice, una vez, una vez que se ha producido esta confusión, a la mente le resulta imposible entender que todos los placeres, entre comillas, del mundo no son nada. Pero el sacrificio que estos conllevan
Eso sí que es un sacrificio. Pues ahora la mente se ha condenado a sí misma a buscar sin la posibilidad de hallar nada, a estar insatisfecha y descontenta para siempre y a no saber realmente lo que quería hallar. O sea, cuando nos confundimos con el cuerpo y nos salimos de la mente, que es donde realmente podemos encontrar la, la verdad, ¿sí? Entonces, ahí centramos nuestra atención en el cuerpo y en todo lo que aparentemente el cuerpo nos proporciona, ¿cierto? Todo lo que dice Jesús aquí, los placeres del mundo. Entonces, si yo empiezo a pensar que eso es lo principal para mí, que la mente no es lo importante, entonces ahí eso sí, renunciar a eso, eso sería un sacrificio, nos dice Jesús, como, un poco como irónicamente, ¿no? Pues decir, bueno, si usted le da tanta importancia y usted ha desconocido lo que es que usted mente, pues entonces imagínese el valor que tiene ese para usted. Entonces dice, pero ahora, pues ahora la mente se ha condenado a sí mismo a buscar sin la posibilidad de hallar nada. Entonces, lo que nos dedicamos, cuando, si tenemos la mirada centrada en el cuerpo, nos dedicamos a buscar y no encontramos. Buscamos, pero no encontramos. ¿Sí? ¿Quién podría escapar de esta autocondenación? Mire, Jesús dice que eso es una autocondenación. Ahora, solo a través de la palabra de Dios es posible escapar, pues la autocondenación es una decisión acerca de nuestra identidad y nadie duda de lo que cree ser. Podrá dudar de todo, pero nunca de eso. O sea, si creemos que somos un cuerpo, no vamos a dudar que no somos un cuerpo, ¿cierto? Aceptamos que somos un cuerpo. Y hemos renunciado a lo que nos plantea Jesús de que somos mente, somos espíritu y centramos toda nuestra atención en el cuerpo. Entonces, lo que nos plantea Jesús de que la única manera de escapar de ese dominio del cuerpo, de esa creencia de que somos un cuerpo, es mediante la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Sí? O sea, la palabra de Dios es la respuesta de Dios a la separación, ¿sí? O sea, cuando hablamos de palabra de Dios, la palabra de Dios se puede manifestar por medio de perdón, de la paz, de la expiación, del instante santo, del Espíritu Santo, ¿sí? Del plan de Dios para la salvación. Todo eso es la palabra de Dios, ¿cierto? O sea, no es una palabra física, llamémoslo así, ¿no? ¿Sí? Es un símbolo que representa el amor de Dios. El amor de Dios se representa o se expresa mediante el perdón, ¿cierto? Mediante la paz, mediante la expiación, mediante la felicidad, mediante el reconocimiento de que somos hijos de Dios. Cuando aceptamos reconocemos que somos hijos de Dios, pues estamos aceptando la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando aceptamos la palabra de Dios, salimos de esta encrucijada en que nos mete el ego, ¿cierto? Cuando nos autocondenamos, y nos autocondenamos cuando nos quedamos ligados al cuerpo, ¿sí? Y tenemos que salir de esa autocondenación mediante el Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios, mediante el perdón, ¿sí? Entonces, siempre Jesús nos da salida, ¿no? ¿Sí? La salida está en regresar a Dios, ¿cierto? Regresar a Dios. Bueno, ¿tienen algo que decir de este párrafo? Es muy bonito, ¿no? Es la salida que nos presenta, nos da Dios, ¿no? Sí, y esa confusión que tenemos de esos placeres que vemos con el cuerpo a la verdadera dicha de la mente relajada, que se conecta a lo divino, o sea, y ese sostener esos placeres es lo que nos da miedo. ¿Cómo voy a dejar de pasar rico, de tener esto, de tener aquello, a pesar de muchos otros dolores que hay? Y eso es lo que nos cuesta de ahí.
es importante diferenciar eso. Pues siempre estamos abocados más a esos placeres que vemos aquí, sentimos con este cuerpo, que a la real dicha que ofrece lo divino que está en nosotros. Claro. Muy bello eso que dices, sí. Sí. Esa es pues la fuerza, la fortaleza que tiene el ego, ¿no? El dominio que tiene, la creencia que tenemos nosotros en el cuerpo. Pero pues para eso necesitamos un ayudante porque solos no vamos a poder, ¿sí? Necesitamos quien nos ayude a ver eso, por eso siempre necesitamos la ayuda de Jesús, del Espíritu Santo, el asesoramiento acertado, como dice Martín, ¿sí? Y dejar el asesoramiento desacertado del ego. ¿Sí? Muy bien, entonces hay salida, ¿no? Hay salida. Siempre hay salida. Dios nos ofrece siempre una salida. Es, bueno, centrarnos, pedir ayuda, aquietarnos, pedir ayuda, perdonar lo que aparezca, lo que nos esté causando la pérdida de la paz. Perdonar y perdonar y perdonar. Es como la solución. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, si tienen algo más que agregar, o veamos el párrafo 4. Los maestros de Dios no sienten ningún pesar al renunciar a los placeres del mundo. Está hablando de los maestros de Dios. ¿Cómo podría ser un sacrificio renunciar al dolor? Dice Jesús. ¿Cómo será un sacrificio renunciar al dolor? ¿Lamentan acaso los adultos abandonar los juguetes que tenían de niños? Y el que ha vislumbrado la faz de Cristo podría sentir nostalgia por lo que sucede en un matadero. Y aquí es fuerte Jesús, ¿no? La palabra matadero. Este mundo que es un matadero, realmente. Nadie que se haya escapado del mundo y de todos sus males lo contempla con condenación. No obstante, no puede sino alegrarse de estar libre del sacrificio de todas las cosas que el mundo valora le habrían exigido. Por ella sacrificaba su paz, por todo lo que nos presenta, todas las ilusiones que nos presenta el mundo, ¿no? Por todos los espejitos que nos presenta el mundo. Sacrificamos nuestra paz. Por ella sacrificaba su libertad. Y para poseerlas hubiera tenido que sacrificar su esperanza de alcanzar el cielo y el recuerdo del amor de su Padre, ¿no? O sea, ¿quién en su sano juicio escogería lo que no es nada como sustituto de lo que es todo? ¿Sí? ¿Realmente qué es lo que estamos sacrificando en este mundo? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cierto? Estamos sacrificando ilusiones, ¿no? Y se nos plantea aquí Jesús en este párrafo eh, el vislumbrar la faz de Cristo, ¿cierto? O sea, ver este mundo con la visión de Cristo, vernos con la visión de Cristo, ver a mi hermano con la visión de Cristo, ver a Cristo en todos mis hermanos. ¿Sí? Y cuando logro ver a Cristo en todos mis hermanos, entonces la manera como veo el mundo cambia. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque eso implica ver el mundo más allá del cuerpo. ¿Sí? El ego quiere que nos centremos en el cuerpo. Se trata de verlo con la faz de Cristo, verlo más allá del cuerpo, ver en mi hermano su naturaleza como su naturaleza espiritual, ¿sí? Ver la inocencia del hermano, ¿sí? Cuando veo la inocencia de mi hermano, pues entonces ya no lo veo como mi enemigo, ¿sí? Sino como mi salvador, ¿sí? Quien me está mostrando, quien me está ayudando a cambiar. Entonces es importante eso, ¿no?
el mirar a nuestros hermanos con la visión de Cristo, y de esa manera no hay ningún sacrificio. ¿Qué sacrificio va a haber? ¿Sí? Bueno, no sé qué otra, si les llega algo de este párrafo, que es también muy bonito. ¿Sí? Habla de los maestros de Dios cuando renuncian a los puestos placeres del mundo, ¿no? Y hace una comparación. ¿Qué sacrificio será renunciar al dolor? ¿Qué sacrificio será renunciar a este matadero, ¿no? Este mundo de conflicto, ¿no? Este mundo de... ¿Qué estamos sacrificando aquí? ¿No? ¿Sí? Pues todo lo que ahora nos hablaba Isa, de cómo ese sacrificio se esconde detrás de bondad, ¿sí? Pero en últimas, lo que hay detrás es agresividad, hay culpa, hay resentimiento, hay rencor, ¿no? ¿Sí? Y Entonces, combinando, Jorge, combinando esta última pregunta que hace, ¿no? ¿Quién en su sano juicio escogería lo que no es nada como sustituto de lo que lo es todo? Relacionado al párrafo 3, ¿no? Que nos hablaba un poco de la insatisfacción, ¿no? La búsqueda de placeres, ¿no? Como que primero se fabrica un sustituto, hay un ídolo que va a ser el encargado de sustituir la totalidad. Ahora la totalidad la busco ahí afuera y con especialismo, ¿no? Es decir, esto me va a dar el sentido de ser especial que mi padre me negó, ¿no? En un punto, ¿no? Es como el pensamiento oculto que hay detrás de un ídolo es, para vos voy a ser especial. Y es muy interesante porque eh, justamente esa insatisfacción que nos da el mundo eh, nos mantiene como ilusionados en el sentido de que, bueno, no va a ser este, va a ser el próximo, ¿no? El próximo auto, el próximo trabajo, el próximo, no sé, la próxima pareja, siempre hay una cosa, una insatisfacción y una idolatría fluctuante. Y es interesante esto, ¿no? De que nos pone acá, ¿no? Que nos pone, ¿quién en su sano juicio eh, escogería lo que no es nada en lugar de lo que lo es todo, ¿no? Como em, puesto con esta pregunta nos deja como en evidencia, digo, la locura misma. Digamos, la renuncia a la totalidad por lo que no es nada, con la intención de que esa nada me llene. Es algo, eh, viéndolo con la objetividad que nos lo pone Jesús acá, que lo está viendo con objetividad, digamos, dice, tan chiflados. eh, y viendo con esa objetividad es como, es fuerte, ¿no? Porque estamos buscando algo donde no hay nada, ¿no? sí, 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 sí. Busca pero Ahí es no donde, halles, ¿no? claro, y ahí es donde es interesante, donde nos abrimos a la confianza de poder sacrificar, ¿no? Como decía el otro día Jorge Luis que compartíamos, ¿no? Eh, gustosamente sacrifico el miedo, ¿no? Gustosamente sacrifico, digo, no hay sacrificio, porque es entre comillas, obviamente, pero es como una cuestión de lo que estoy entregando no es nada. Sí. Qué bonito eso, ¿cierto? ¿No? Estamos sufriendo por nada, ¿no? Pero lo escogemos, ¿no? Lo escogemos. Sí, Y es interesante porque también pone aquí en el cuarto párrafo que sacrificamos la paz, ¿no? sí. Lo pone en esos términos, ¿no? Como por ella sacrificaba su paz, ¿no? Por las cosas del mundo, por las que le iban a dar aparentemente algo. Es interesante como, este, como creo que tiene, el propósito de sacrificio está en ese abandono, ¿no? De la paz. Como esa sensación me da. Claro,
Claro, si estoy en sacrificio no puedo estar en paz. No puedo estar en paz porque internamente, por más que me sacrifique, el que se sacrifica de alguna manera siente malestar. Se Sí. siente, sí, siente rabia con la persona con la que hace los supuestos sacrificios, ¿sí? Tiene que renunciar a algo y renunciar a algo produce incomodidad y malestar. Entonces cree que renunciando a algo, la otra persona va a cambiar o la otra persona va a lograr determinadas cosas y si no lo consigue, entonces se va a sentir mal, ¿sí? Siempre en el sacrificio hay una alta dosis de agresividad, mucha rabia, mucho rencor, mucho resentimiento, ¿sí? Así se esconda como decía ahora Isa, con buenas intenciones, ¿no? Se esconde, pero en el fondo hay muchas situaciones que hay que perdonar, ¿sí? No veo a mi hermano como un hijo de Dios, sino que me pongo en otro nivel, estoy arriba, ¿cierto? Yo que soy tan especial, tan bueno, me sacrifico por mi hermano y mi hermano mire con las que me sale, ¿sí? Continuamente estamos en esa lógica, porque el sacrificio nos mete en esa dinámica, ¿sí? O sea, Sí. si yo sacrifico, renuncio a algo y espero que la otra persona, el otro hermano me recompense eso, pero no lo hace. Si no lo hace, ¿sí? Me siento mal y viene y cada vez me siento más separado. El sacrificio es separación a la enésima potencia, ¿sí? Quien se sacrifica se siente separado de la persona o del hermano con el que está supuestamente cercano, ¿sí? Porque hay mucha carga inconsciente, guardada, y que si se permitiera salir, sería positivo porque se podría perdonar, ¿sí? Pero en el fondo del sacrificio hay mucha rabia, mucho rencor, ¿sí? Tiene rostro de inocencia, ¿no? Porque Mucho, me eso, sacrifico por, me sacrifico por mis hijos, me sacrifico por mis amigos, me sacrifico. No, es un término casi digamos, está sobrevalorado, ¿no? Como que en el mundo alguien que se sacrifica es alguien, alguien inocente, ¿no? Se sacrifica por su familia o se sacrifica por sus afectos. sí. Muy bien, muy bien. Bueno, si quiere vemos el quinto párrafo. ¿Puedo contar un chiste antes del quinto Ok, párrafo? ok, ok, María, Porque, que ¿qué hace estás toda la... perdido. ¿Saben qué? Me hizo acordar varias cosas. Lo venía escuchando, estaba haciendo otras tareas y, y me escuchaba. Y, y recién en uno de los libros de Gary Renard, es un juego de palabras en inglés, pero lo vamos a explicar y bueno, el chiste a lo mejor no causa todo lo que en inglés podría ser, pero está bueno como ejercicio de paso de sacrificio al amor de Dios que somos. En uno de los libros de Gary Renard, que Gary Renard juega mucho con el humor, y entonces cuenta chistes con los maestros ascendidos y entonces dice que estaba supongamos en algún lugar en una iglesia, en algún monasterio, en una cosa así, estaba pasando algunos escritos a algún monje. Entonces viene corriendo así, y en inglés la palabra celibato, yo no sé muy bien inglés, pero es celebrate, y es como pronunciar lo mismo que celebración. Entonces el monje venía corriendo diciendo, no es celebrate, es celebrate. Y no sé, se me vino a eso como un símbolo desde el humor, desde el cambio
el sacrificio a la celebración de que somos. Muy bueno. Genial. Nos faltaron los reidores, pero sí. Perfecto, perfecto. No le pusieron, Faltó ahora vino. la pantalla de risa. Faltaron las Me, risas. me agarraste desprevenido, pues si no te tiraba una risa o algo, pero muy bueno. Aparte cambiar el celibato por la celebración, Está justamente, interesante. ¿no? Genial. Muy bien. Gracias por esta intervención. Maravilloso. Bueno, seguimos con el quinto párrafo. ¿O ya hicimos el quinto? No. Bueno, ¿cuál es el verdadero significado del sacrificio? Es el costo de creer en las ilusiones, ¿no? Verdadero significado del sacrificio es el costo de creer en las ilusiones. Es el precio que hay que pagar por negar la verdad. No hay placer en el mundo que no exija esto, pues de otra manera se vería que el placer es dolor, y nadie pediría dolor si reconociera que eso es lo que está pidiendo. La idea de sacrificio es la que lo ciega. No se da cuenta de lo que está pidiendo y por consiguiente lo busca de mil maneras y en mil lugares distintos, creyendo en cada ocasión que está allí, pero acabando siempre desilusionado. Busca, pero no halles. Sigue siendo el decreto implacable de este mundo y nadie que persiga los objetivos de este mundo puede, puede eludirlo. Que decía ahora Martín, ¿sí? Es- y la afirmación es muy importante. ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Es el costo de creer en las ilusiones. Cuando creemos en las ilusiones, estamos sacrificando. ¿Qué es lo que estamos sacrificando? La verdad, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos sacrificando? Nuestra condición de hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos sacrificando? El ver a mi hermano, ¿sí? Como lo que es, como verlo inocente, ¿no? Entonces prefiero verlo culpable, ¿no? O sea, estoy sacrificando, como dice ahora Martín, la paz, ¿sí? Las ilusiones me llevan a estar continuamente en conflicto, ¿sí? Permanentemente en conflicto. Y Muy viene bien. muy a colación esto de lo que salía el lunes, ¿no? En el muy lunes, con lo del desprecio, ¿no? ¿Ah? Porque justamente el desprecio nos viene a mostrar el precio que le pusimos, decíamos con Mariano el lunes. Es decir, le pusimos un precio y ahora la desilusión me viene a mostrar justamente, ¿no? El valor que le había puesto a donde no estaba, ¿no? El costo de creer en las ilusiones. Que ese costo Sí, se puede llevar a hasta últimas consecuencias, ¿no? Es decir, eh, el orgullo de tener razón me parece que es justamente, ¿no? No reconocer ese costo. O que sea muy valiosa, ¿no? La ilusión para poder soltarlo. sí, 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 claro. Sacrificamos la felicidad para tener la razón, ¿no? Que me dice Jesús, ¿qué prefieres? ¿Tener razón o ser feliz? No, prefiero tener la razón, tener la razón.
Y teniendo la razón, pues con eso es suficiente, ¿no? Así tenga culpa, así agreda a mi hermano, así pierda la paz. Lo importante es tener la razón. Y lo que dice, busca pero no halles, sigue siendo el decreto implacable de este mundo. Y nadie que persiga los objetivos de este mundo puede eludirlo. ¿Sí? Cualquier objetivo de este mundo es un objetivo que siempre nos va a dejar insatisfechos. Siempre. Y siempre buscaremos otra cosa que, como dice ahora Martín, ahora sí, con este sí, ahora sí me voy a ganar la lotería, ahora sí voy a estar en paz, ahora sí voy a estar bien, ahora sí esta pareja me va a dar lo que las otras no me han dado, etcétera. Pero ilusiones, ¿sí? Muy bien. Sí, evidentemente la fabricación del mundo, la intención oculta, que me parece que aquí se revela, es de dejar ausente a Dios. Y por eso creo que nada puede darnos absolutamente nada. Es decir, que cuando elijo cualquier sustituto del mundo, estoy diciendo a Dios, acá estoy bien, ¿no? Como esto me lo va a dar, esto te va a suplantar. Y es interesante para mí traerlo para que no haya desesperanza, porque parece que es un curso en desesperanza también. Eh, eh, es que en realidad Dios está en mi mente, ¿no? Esa es la buena nueva. Dios no creó un mundo sin significado, pero sin embargo Dios está en mi mente, ¿no? Como que me parece que es bueno, no me voy a anticipar, pero creo que va para esos lados siempre, ¿no? O por lo menos en la mitad de los textos siempre parece que se nos hunde el barco y, y los párrafos que le siguen nos rescatan. Es una metodología literaria que tiene Jesús en el curso, ¿no? Como si te quedás con los tres o cuatro primeros párrafos, parece que bueno, que estamos en el Titanic y bueno, hay que tocar la última canción y sacrificarse. Sacrificarse. Muy bien. Sí, sí, siempre encontramos salidas, ¿no? Siempre nos dan una salida, sí. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, seguimos con el párrafo 6. ¿Tienen algo más que decir? Bueno, entonces dice el párrafo 6. Tal vez pienses que este curso requiere que sacrifiques todo aquello que tienes en gran estima. En cierto sentido, eso es cierto, pues tienes en gran estima cosas que crucifican al Hijo de Dios. Y el objetivo de este curso es liberarlo. Pero no te equivoques con respecto a lo que realmente significa el sacrificio. El sacrificio es siempre la renuncia a lo que quieres. ¿Y qué es, oh Maestro de Dios, lo que quieres? Dios te ha llamado y tú has contestado. ¿Sacrificarías ahora esa llamada? Son muy pocos los que la han oído hasta ahora y no tienen a nadie más a quien recurrir sino a ti. No hay otra esperanza en todo el mundo en la que puedan confiar.
No hay otra voz en todo el mundo que sea eco de la de Dios. Si sacrifican la verdad, ellos se quedan en el infierno. Y si ellos se quedan en el infierno, tú no podrás sino quedarte allí con ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo nos la pone Jesús ahí? El sacrificio siempre la renuncia a lo que quieres. Sacrificarías, dice, ¿y qué es, oh maestro de Dios, lo que quieres? Dios te ha llamado y tú has contestado. Sacrificarías ahora esa llamada. Sacrificaríamos la llamada de Dios a todo este mundo, a este mundo de conflicto. Bien, bien, bien bonito este párrafo, ¿sí? Dice, son muy pocos los que le han oído hasta ahora y no tienen a nadie más a quien recurrir sino a ti, ¿sí? No hay otra esperanza en todo el mundo en la que puedan confiar. No hay otra voz en todo el mundo que sea eco de la de Dios. Si sacrifican la verdad, ellos se quedan en el infierno. Y si ellos se quedan en el infierno, tú no podrás sino quedarte allí con ellos, ¿no? Es las salidas que nos da Jesús siempre, ¿no? Se nos plantea primero, como decía ahora Martín, pues todo lo duro y aquí ya nos da la salida, ¿no? ¿Sí? Es aceptar la palabra de Dios, ¿sí? Aceptar el llamado de Dios. Recuerden que el ministro, o que también el ministro, mensajero, maestro de Dios, es el que en algún momento ha escuchado el llamado, escuchó la llamada de Dios, decidió atenderla, decidió recibir la palabra de Dios. ¿Para qué? No para que se quede con ella, sino para darla a sus hermanos. Y cuando la da a sus hermanos es cuando la puede integrar. ¿Ya? Yo no puedo yo no puedo quedarme con la palabra de Dios, tengo que darla a mis hermanos para que la pueda integrar, para que realmente la pueda conocer, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que dar y recibir. Dar es lo mismo que recibir. Doy la palabra de Dios y recibo la palabra de Dios, la integro, la hago mía, ¿sí? O sea, siempre tengo que tener el referente de mi hermano, porque mi hermano es mi espejo, es el que me muestra lo que tengo que cambiar y perdonar. Y con mi hermano es la única manera de llegar a Dios, perdonando, ¿no? Entonces, se trata de eso, recibo respondo a la llamada de Dios, recibo la palabra de Dios, la doy a mis hermanos y la integro, la hago mía, ¿sí? Lo que nos dice ahí, muy, muy, muy significativo, ¿no? La importancia del papel del maestro de Dios, ¿no? Que podemos desempeñar en este mundo, ¿no? Y cómo en la medida que enseñamos vamos aprendiendo, ¿no? Es lo que nos está planteando Jesús acá, ¿sí? Y no hay nada en este mundo que se compare a esa palabra de Dios, a esa llamada de Dios. Bueno, ¿qué opinan de este párrafo? Bien bonito este párrafo.
¿Qué es lo que realmente queremos? Como la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que quiero realmente yo? ¿Cierto? ¿Quiero estar en paz o quiero seguir en esta locura, ¿no? En este conflicto, en este mundo del ego, de la separación? ¿Quiero estar unido a Dios? No. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna opinión? Digamos con el párrafo 7. No olvides que el sacrificio es total. No, no hay sacrificios a medias. No puedes renunciar al cielo parcialmente. No puedes estar en el infierno solo un poco. La palabra de Dios no admite excepciones. Esto es lo que la hace santa y que esté más allá del mundo. Es su santidad la que apunta hacia Dios. Es su santidad la que te mantiene a salvo. La niegas cada vez que por la razón que sea atacas a un hermano. Pues entonces es cuando te separas de Dios. Mas esa separación no es posible. Es una separación que no puede ocurrir. O sea, mire lo importante de esto, ¿no? No olvides que el sacrificio es total, no hay sacrificios a medias, ¿no? Si yo sacrifico el cielo, pues no sacrifico parcialmente el cielo, ¿no? Si yo ataco a mi hermano, estoy atacando a un hijo de Dios, estoy atacando a Dios, ¿sí? Entonces, y ahí es donde me voy, ¿qué lo dice Jesús? Pues no puedes estar en el infierno solo un poco, ¿no? Y nos habla de la santidad, ver a mi hermano, ver en mi hermano la inocencia, la santidad que tiene, la impecabilidad que tiene, ¿sí? Y cuando lo hago, si yo ataco a mi hermano, me estoy separando de Dios, me estoy separando de Dios. Pero también Jesús nos aclara de que la separación de Dios no es posible. Claro, por el principio de la expiación, sabemos que nunca nos hemos separado de Dios, ¿cierto? Sino que creemos que nos hemos separado de Dios, ¿sí? Y es importante estar pendientes de eso, ¿no? ¿Sí? Como decía ahora Martín, ¿sí? No caer en la trampa del ego de ausentarnos, de separarnos de Dios. Es la intención del mundo, ¿no? Y lo que nos decía también Martín, no podemos separarnos de Dios porque Dios está en mi mente, ¿no? Siempre está ahí, siempre está ahí. Pero tengo que, recuerden lo que dice Jesús en el tema especial de la salvación, de que es necesario que mm, deje de un lado las ilusiones para que pueda abrirle espacio en mi mente al altar de Dios, ¿cierto? Dios está en mi mente, pero como tengo tantas ilusiones, tanto rencor, tanto conflicto, tanto miedo, tanta culpa, entonces no le doy espacio para que Dios aparezca en mi mente, ¿no? Pero también es Jesús muy claro, ¿no? ¿Sí? Eh, tengo que perdonar, porque cuando perdono es la manera
como yo puedo llegar a Dios. Yo no puedo llegar a Dios sin perdonar a mi hermano. ¿Sí? Entonces, para llegar a ese altar de Dios que está en mi mente, necesito llevarle las azucenas del perdón. ¿Sí? Eso es lo que necesita Dios, es la ofrenda que tiene Dios, que necesita Dios. Por eso en el canto de la oración nos dice que primero perdonamos, y luego oramos y luego nos curamos. En la curación pues la hace Dios. Pero primero perdonamos. ¿Sí? No puedo orar si estoy separado de Dios, con odio a mi hermano. ¿Sí? Es importante esto, ¿no? De Dios nunca nos podemos separar. Otra cosa es que creamos que nos podemos separar, que es otra cosa. ¿Sí? Esa es la creencia que tenemos que deshacer con la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús. ¿Sí? Bueno, ¿tienen algo que opinar de este párrafo también muy fuerte de Jesús? ¿Cierto? No hay sacrificios a medias. Tenemos que asumir la palabra de Dios, no a medias, sino completa, para Porque, perdonar. Sí, y es que siempre eso. estamos negociando realmente, siempre es como hasta aquí Ajá, aguanto, si pasa tal cosa, entonces sí o no, que es un poco lo que decía Martín cuando decía en esta oportunidad sí, con esta nueva pareja sí, o sea, siempre hay un condicionamiento y aquí Jesús trata de ser muy contundente, o sea, no le des tregua a las ideas. Es como, hay una frase en la Biblia que me encanta que dice, aceptas que te crucificarás y sin embargo negocias la esterilización de los clavos. O sea, sí, siempre es un absurdo sobre un absurdo. O sea, siempre es una idea, una creencia sobre una creencia. Y ya acá en el curso nos da esa claridad, es total. claro que sí. Qué bello lo que dices, Isa. Siempre negociando, ¿no? Siempre tramando. Siempre engañando, buscando engañar al otro. Para sacar la mejor taja, negociamos con Jesús. Es, pero aquí Jesús también es muy claro, ¿no? Nada de eso. Responsabilícese de su sanación, por decir algo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Finalmente, este párrafo último también es muy bonito. Y es donde Jesús ya cierra este tema del sacrificio. Dice el párrafo 8, maestros de Dios, maestro de Dios, no te olvides de lo que realmente es el sacrificio y recuerda lo que cada decisión que tomas significa en términos de costes, de costo. Decide en favor de Dios y todo se te dará sin costo alguno. O sea, las decisiones que tomamos en este mundo con el ego siempre nos van a costar, siempre. Siempre vamos a perder alguna cosa, pero siempre perdemos. ¿Sí? Aquí no podemos negociar justamente. Aquí siempre hay ganadores y perdedores. Siempre. Y si mi hermano es el que pierde, pues yo puedo sentirme contento por el momento, pero después me viene la culpa, ¿cierto? Me viene que de pronto las cosas no eran como debía ser, etcétera. Siempre estoy negociando, ¿sí? Porque no hay forma, no hay salida, ¿sí? Porque es la lógica del ganador y el perdedor. Entonces, si yo gano y el otro pierde, pues buscaré la manera de que no, de hacerlo sentir no tan mal, ¿no? De como de ayudarle un poquito, ¿no? Como para sanar mi culpa, ¿no? Pero siempre estaremos en ese juego, ¿no? Entonces dice aquí Jesús, Maestro de Dios, no te olvides de lo que realmente es el sacrificio.
Recuerda lo que cada decisión que tomas significa en términos de costes. Decide en favor de Dios y todo se te hará sin costo alguno. Decide contra Él y estarás eligiendo lo que no es nada a costa de la conciencia de lo que es todo. ¿Qué quieres enseñar? Recuerda solamente lo que quieres aprender, pues eso es lo único que debe importar. ¿Qué es lo que quiero aprender? Lo que quiero aprender es lo que quiero enseñar. ¿Sí? La expiación es para ti. Tu aprendizaje la reclama y tu aprendizaje la provee. ¿Sí? Recordemos lo que es la expiación, que es muy importante, también es un tema muy importante en el curso. El curso habla de la expiación con mayúscula, ¿sí? En contraposición a la expiación con minúscula, que es el castigo, ¿no? ¿Sí? Expiar con mayúscula es castigo, sinónimo de castigo, es sinónimo de culpa, de pena, hay que pagar una pena, ¿sí? Una penitencia, por decir algo, ¿no? En cambio, la expiación con mayúscula, ¿sí? Es el plan de corrección del Espíritu Santo para, para deshacer el sistema de pensamiento del ego, para sanar la creencia de la separación. Entonces, la expiación es el plan de corrección del Espíritu Santo que nos permite deshacer el ego, ¿sí? Y se dice que esta expiación se completará para todos los hermanos cuando el perdón sea total, ¿no? ¿Sí? Y el principio de la separación, de la expiación, es que la separación de Dios nunca ocurrió, nunca, nunca ocurrió. Pero creemos que ocurrió. Por eso necesitamos un guía, necesitamos al Espíritu Santo, ¿no? Y la separación también podemos decirlo como más sencillo, es como entregarle al Espíritu Santo nuestros errores para que Él los corrija. Es algo que podemos hacer continuamente, ¿sí? Le entregamos al Espíritu Santo nuestros errores, ¿sí? Invocamos su presencia para que Él corrija esos errores, ¿cierto? Entonces, dice aquí al final, recuerda solamente bueno, ¿qué quieres enseñar? Recuerda solamente lo que quieres aprender, pues eso es lo único que debe importar. La expiación es para ti. Tu aprendizaje la reclama y tu aprendizaje la provee. El mundo no te la ofrece, pero aprende este curso y será tuya, ¿sí? Este curso es para aprender a perdonar. Este curso es para aprender a darnos la expiación para nosotros mismos, que es como mi principal responsabilidad. Mi principal responsabilidad es cambiar los pensamientos del ego que me hacen sufrir, cambiarlos por los pensamientos de Dios, por la palabra de Dios. Esa es mi principal responsabilidad. Dios te ofrece su palabra, pues tiene necesidad de maestros. ¿Qué otra manera puede haber de salvar a su hijo? ¿Sí? Ya, aquí nos habla a Dios como maestros de Dios. A mí la palabra de maestros de Dios me parece muy bella y, recuerden, la primera parte del manual para un maestro, en la página 3 del manual para el maestro. ¿Quiénes son los maestros de Dios? Esto me encanta a mí. Un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Todo aquel que decide serlo. Página 3. Sus atributos consisten únicamente en esto:
de alguna manera y en algún lugar eligió deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. En algún momento de su vida decidió, así sea por un segundo, poner sus intereses personales en beneficio de la unidad, en beneficio de sus hermanos. Ahí, dice Jesús, una vez que hizo esto, su camino quedó establecido y su dirección asegurada. Una luz penetró en las tinieblas de la separación, ¿cierto? Primero era yo, primero yo, segundo yo, 1000 veces yo, y ahora se abre un momento en que digo, no, primero mis hermanos y después yo. Ahí se abrió un camino, se abrió una luz. Muy bello, me parece muy bello eso. Tal vez ha sido una sola luz, pero con eso va. El Maestro de Dios hizo un compromiso con Dios, aunque todavía no crea en Él. Hizo un compromiso con qué? Con Dios, que es la unidad. ¿Sí? Me comprometí con la unidad, sea por un segundo, y puse los intereses de la unidad por encima de los míos. ¿Sí? El Maestro de Dios hizo un compromiso con Dios, aunque todavía no crea en Él. Se convirtió en un portador de salvación. Se convirtió en un maestro de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice aquí Jesús, ¿cierto? Dios te ofrece su palabra, pues necesita maestros. ¿Qué otra manera puede haber de salvar a su hijo? ¿Sí? No podemos salvarnos solos. Necesitamos a nuestros hermanos. Bueno, muy bien. ¿Tienen algo que comentar de eso que acabamos de decir? La manera como cierra, pues, Jesús este tema especial de quiénes son los maestros de Dios. Muy bien. Bueno, bueno, entonces, aquí ya hemos visto lo que es el sacrificio, ¿cierto? El verdadero significado del sacrificio es el costo de creer en las ilusiones. Cuando creemos en las ilusiones, estamos eh, en el sacrificio. Nos dice Jesús que el sacrificio siempre la renuncia a lo que quiero. ¿Qué es lo que realmente yo quiero? Está con Dios, ser un hijo de Dios, pero renuncio a renuncio a aceptar mi condición de hijo de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que superar. Y lo superamos, como nos ha enseñado Jesús, mediante el perdón, ¿sí? Y mediante la aceptación de la expiación para nosotros mismos, mediante la aceptación de la corrección de mi mente, valiéndome de la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús y del perdón. Bueno, muy bien. ¿Cómo están? ¿Seguimos otro ratico o paramos aquí y continuamos en la próxima? Pues es que el tema es bastante largo y es bien, pues es muy importante, da para mucho, ¿no? Pero pues un poco para que, no sé cómo se sienten ustedes, ¿no? Sí, yo dejaría aquí. ¿Cómo? Yo dejaría aquí. ¿Lo dejaríamos aquí? Bueno, Sí, Sí, me yo- uno. ok. Entonces, les recomiendo entonces que lean el resto. Ya la próxima vez vamos a avanzar más rápido porque con esta primera parte ya era toda
como toda la base teórica para entender el resto. Entonces ya nos va a quedar más fácil de entenderlo, ¿no? ¿Sí? Y entonces ya vamos a mirar otros aspectos del sacrificio y vamos a relacionarlo con, pues, con Jesús, lo que es la crucifixión, bueno, hay cosas muy importantes, muy bellas ahí. Y al final hay la salida que nos plantea Jesús, como Jesús siempre nos plantea salida, es la lección 322 en la cual nos dice, tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. ¿Sí? Y, y lo que nos mencionaba ahora Martín, gustosamente sacrifico el miedo. Sacrifico el miedo y lo único que puedo sacrificar, entre comillas, es el miedo. ¿Sí? Lo único que puedo sacrificar es todo el sufrimiento que me genera el ego, ¿cierto? Toda la sensación de tristeza, de pérdida, de miedo, de duda, de conflicto. Eso es lo que tengo que sacrificar. Tengo que sacrificar, entre comillas, el miedo. ¿Por qué? Por el amor de Dios, por reconocer nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Bueno, muy bien. ¿Tienen algo que agregar, algo que decir? ¿El próximo miércoles seguimos con esto o va a estar David? El próximo miércoles creo que está Carlos David. Mm, Él va a terminar el tema de la visión, ¿sí? Entonces, dentro de 15 días terminamos ya este texto, este trabajo, pues es que realmente esto da para mucho. Y yo, como que sentamos las bases para avanzar. Alguien me decía que era muy importante que mm, combinar las lecciones con la teoría del curso, ¿cierto? Eso es muy sí, sí, importante que lo hagamos, porque el sacrificio es un elemento central del ego, fundamental para el ego, ¿sí? El andamiaje del ego se mueve sobre el sacrificio y sobre el sufrimiento. Entonces, tener claro esto es importante. Entonces, es un poco como la idea de que vamos avanzando en la medida de que haya claridad, no hay afán. Como dice, Juan Mit dice, con lentitud, constancia y amabilidad se gana esta carrera. O sea que no tenemos afán. Lo importante ¿quién que dice eso? Kenneth Wapnick, Ah, Wapnick. él dice con lentitud, constancia y amabilidad ganamos esta carrera. Constancia, ser Hermoso. constantes. Y amabilidad, tratarnos bien, ¿cierto? No juzgarnos ni juzgar a nuestros hermanos, de ninguna manera, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, Sí, muchísimas la gracias. la lentitud para mí es clave cuando la trae Watnick porque es parte de uno de los atributos del maestro, ¿no? Digo, la paciencia es el efecto de saber que el desenlace es un éxito. Entonces, lo que estamos buscando acá no está en el futuro. Si lo ponemos en el futuro, pareciera que algo de esta clase quedó incompleto. Sí, sí. Claro, es verdad. Sí. Creo que el secreto de la compleción es ahondar en este instante, porque no hay a dónde más ir. Y ni siquiera hay un cielo en ese punto. El cielo también es una fabricación que parece que va a estar en el futuro, cuando me ilumine. Y es interesante, em, lo que bien trae Jorge acá, me parece que es clave, porque yo soy el primero en levantar la mano cuando surge la pregunta, ¿quién empezó a hacer las lecciones sacrificando?
porque cualquier lección que agarres del curso parece que te está pidiendo un sacrificio. Te dice, dedica 10 minutos, es una eternidad 10 minutos. La mente se va a cualquier lado. Esto es un sacrificio. Genial. Y es muy bueno, ¿no? Esto que nos dice acá, que es, ¿qué es lo que querés? Porque hasta que no dejes de quererlo, va a ser un sacrificio. Es hermoso eso. No se nos está arrebatando nada. Es como, bueno, si lo querés, seguí jugando. Seguí con los juguetes. Es hermoso. La verdad que es un tema bellísimo y abordado también bellísimamente, Jorge. Como no Muy puede ser de bien. otra manera. Ay, sí, gratitud. Muchísimas gracias a todos ustedes y maravilloso. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ya saben, dentro de 8 días nos vemos con Carlos David. Dentro de 15 terminamos este tema y bueno, hacemos hacemos como una sanación del sacrificio. Maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias, bendiciones a todos. Adiós. Que descansen. Bendiciones, bendiciones.